Entre tanto, pendientes también estábamos que a eso de las mediodía, de las 12 de la mañana, hora central europea, saliera el último informe del Bundesbank, el mayor banco central de todos los que componen el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, y ya tenemos el documento por parte del organismo germano en el que dicen que espera que la economía alemana se contraiga de nuevo, que se contraiga durante el tercer trimestre, el que vamos a acabar en apenas unos días, a finales del mes de septiembre. ¿Por qué? Sobre todo, dice, por la debilidad de la industria, por un debilitado consumo privado que sigue preocupando en la locomotora europea. Prácticamente preocupaciones que se pueden extraer y replicar en otros territorios europeos, como puede ser España, tras esa relectura del crecimiento y de la contabilidad nacional que hemos tenido. Informe del Bundesbank en el que dice, y a las claras, el Banco Central de aquel país le dice al gobierno de coalición de Olaf Scholz con liberales y verdes que la economía alemana necesita una reforma para poder seguir siendo esa locomotora de crecimiento dentro del bloque comunitario. De momento, lo que se espera, y más o menos con esas mismas previsiones de las que hablaba la Comisión Europea esa semana pasada en la revisión y en las perspectivas de verano del crecimiento económico en la Unión Europea, decía de momento, y sigue insistiendo el Bundesbank, en que a día de hoy lo que necesita Alemania es una reforma que se va a contraer en el tercer trimestre del ejercicio por la debilidad de la industria y también por una mala sensación que existe con respecto al consumo interno del país. Sobre la inflación, está hablando también de un problema provocado por un shock en los mercados financieros, una presión de precios que de momento está siendo inesperadamente persistente para la economía y que no está siendo tan volátil a los elementos más volátiles del mercado, valga la redundancia, como son la energía o los alimentos frescos, que el IPC está siendo mucho más pegajoso y que la subyacente se va a hacer mucho más pegajosa en lo que viene. Justifica también parte de la subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos del Banco Central Europeo la semana pasada, diciendo que es una respuesta a una inflación, a un entorno inflacionista particularmente preocupante y que afecta también a Alemania, con una subida de tipos que de momento está siendo y está manteniéndose sobre unos niveles suficientemente restrictivos por el tiempo que sea necesario para conseguir que se vuelva al objetivo del 2%. Por eso dice, y de momento, que de cara al tercer trimestre del ejercicio Alemania se va a contraer. Lo dice el Bundesbank, el Banco Central alemán. Preocupación por el consumo privado y por una alta inflación, también por una política fiscal que dice a día de hoy sigue siendo inexistente de cara a recuperar parte del crecimiento en los sectores más dependientes de la economía alemana, como puede ser el de la industria. Ya está, ya basta con esta tontería, por favor. Al respecto, por cierto, Vladimir Putin dice que la situación actual en la Federación de Rusia es estable, que nunca habían sido sometidos a tantísima presión. Si quieren, lo contamos desde el otro lado, que nunca Estados Unidos, Europa, Occidente había presionado tanto a la economía rusa para intentar hacerla caer. Dice que aún así han superado las sanciones. Si les parece, esto es lo que dice. Hombre, Y здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть. Именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации. Между мэрией Москвы и правительством России. Presume incluso de estar por delante de otras capitales del mundo, dice que en realidad están fomentando su propia economía. Ha tomado medidas, eso sí, y además también lo hemos contado. Al rublo le han afectado especialmente todos los últimos movimientos internacionales y un dólar muy fuerte, y el Banco Central ruso ha tenido que tomar medidas importantes y de calado, y entre otras muchas cosas ha tenido que dejar de fortalecer, por ejemplo, su propia entidad mediante la compra de divisas que tenía, y empezar a soltarlas para fortalecer precisamente el rublo. Y lo que sí ha dicho es que el PIB ha alcanzado ya el nivel previo a las sanciones de 2021. Bueno, rueda de prensa de Vladimir Putin esta mañana. Insisto, en un ratito contaremos lo que diga también von der Leyen, Guterres, Sánchez y Josep Borrell. Al respecto de este crecimiento económico, de si las sanciones afectan o no, de cómo veis vosotros este asunto, y aprovecho para repreguntároslo también con el otro lado del balance. ¿Cómo veis esta Asamblea General de la ONU con un Zelensky como protagonista principal? Bueno, vamos, empezando por lo de la cuestión de la economía rusa. Como sabéis, yo he estado hace poco en Rusia y demás. Yo puedo deciros la percepción que tengo. Es decir, por supuesto, allí no hay ninguna
percepción de que la cosa vaya mal, ni nada. Es más, hay realmente un problema de necesidad de mano de obra, porque es tal el desarrollo de fuerzas productivas industriales y agrícolas que hay ahora mismo y de construcción de infraestructuras que hace falta mano de obra sobre todo especializada, ¿no? Es verdad, por ejemplo, el tema de que hemos hablado de la debilitación del rublo y demás, pero es que el rublo se había puesto también en unos niveles que perjudicaba incluso a los propios aliados de Rusia. Es decir, que está en el rublo tan bajo. Y también es verdad que el tipo de cambio del rublo respecto al dólar o al euro tampoco es tan importante en estos momentos, dado que el comercio prácticamente con dólares y con euros ha bajado a mínimos históricos. Entonces, bueno, digamos que no es que no haya efectos de las sanciones o que todo esté perfecto. No. Claro, hay tensiones económicas, hay tensiones inflacionarias, entre otras cosas porque hay más dinero. Al haber más dinero, porque la gente está trabajando más, porque las industrias están a 2 y 3 turnos, es decir, eso significa un aumento del consumo que aumenta la inflación. La inflación, lógicamente, acaba incidiendo sobre el valor de la moneda, ¿no? Sobre todo en las transacciones internacionales. Entonces, bueno, pero lo que sí es cierto es que, en todo caso, podemos hablar de una economía recalentada, pero no porque se esté hundiendo, sino al revés, porque está a un ritmo muy frenético en algunos casos, ¿no? En algunos sectores. Entonces, bueno, yo creo que por ahí no, bueno, es decir, más o menos es lo que dice Putin, pero lo iremos viendo en los próximos meses, si esto es una cuestión de esperar. Respecto a lo de que la Asamblea General de Naciones Unidas comience con la intervención de Zelensky, lo único que indica es lo que son la Organización de las Naciones Unidas. No la organización en sí, sino el entramado burocrático, empezando por el secretario general y acabando por el resto de organismos burocráticos metidos ahí, que nadie ha elegido y que se costean con el dinero de todas las aportaciones de todos los estados que sacan de nuestros impuestos, pues eso es Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas, que hay temas internacionales de conflicto que se pudren desde hace décadas y es incapaz de hacer nada, pero le da la voz a un dictador instalado en Kiev por un golpe de Estado lanzado de los Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, pues esto nos indica lo que es todo ese entramado, ¿no? No, tampoco hay que darle más, es lo que es. Pero ya lo sabemos por otros conflictos. Ezequiel, al respecto de todo esto de la economía, y les cambio el asunto, que también vienen volando para el chiste en Taiwán. Sí, yo presencio dos situaciones contrapuestas en cuanto a el desarrollo de la economía en Rusia desde el inicio de la guerra y el desarrollo de la economía en Europa desde el inicio de la guerra. En Rusia, a pesar de la guerra, la economía el año pasado retrocedió alrededor de 1,5 puntos, 2 puntos, y este año ya aparece de nuevo en crecimiento en un país en guerra. La inflación aparece controlada y a la baja, y efectivamente el valor del rublo respecto al dólar y al euro descendió, pero eso en un contexto de disminución de las importaciones de productos occidentales representa algo relativamente intrascendente, y además incluso maximiza la competitividad de las exportaciones rusas porque aparecen sus productos más baratos para la exportación. Por el contrario, en Europa, promotora de las sanciones, aparecemos en recesión, con un reinicio, un recalentamiento de la inflación, un proceso de desindustrialización. Así que el contraste entre las dos situaciones aparece clarísimo. Por otro lado, las sanciones impuestas por la OTAN, bueno, por los países de la Unión Europea, por el G7, en el norte global en general, generaron un proceso de sustitución de importaciones en Rusia, de industrialización por sustitución de importaciones, de manera que muchos productos antes importados ahora los rusos los generan ellos mismos o comenzaron por lo menos el camino hacia la sustitución de esas importaciones. A la vez también generó nuevos vínculos, un aumento de los flujos comerciales, los flujos energéticos entre Rusia y otros países como China, como India, como Irán, incluso como Corea del Norte, y en última instancia esto aparece como algo previsible, porque cuando el G7 establece sanciones a Irán
Corea del Norte, Rusia, Venezuela. Naturalmente, estos países, frente a esa situación, comienzan a establecer vínculos. Claro, lógico. ¿Cuál es la sorpresa de todo esto? En el caso de Rusia, esos vínculos, no solamente con estos países, sino por sobre todas las cosas con la India y con China, determinaron que a pesar de las sanciones, la economía rusa parezca en un contexto de guerra, en términos generales, en buenos términos, mientras que al otro lado de la antigua cortina de hierro presenciamos una situación cada vez peor. Esa es mi visión en términos generales sobre la economía rusa. Después podemos deliberar sobre cuestiones más específicas también, pero esa es mi visión en general. Y respecto a lo de las Naciones Unidas, acompaño la mirada de Juan Antonio en cuanto a la triste intrascendencia de las Naciones Unidas en todo esto. Más allá de las dificultades estructurales de las Naciones Unidas en cuanto al poder de veto en el Consejo de Seguridad y al hecho de que efectivamente si uno de los países dentro del Consejo de Seguridad aparece implicado en alguna situación bélica debido a su poder de veto, bueno, carecen las Naciones Unidas de posibilidad de acción en esos casos. Lo mismo si Estados Unidos, China, Rusia o Francia, si cualquiera de ellos. Pero aún así, en mi opinión, más allá de este corset estructural, de estos límites estructurales de las Naciones Unidas, a pesar de ello, en mi opinión, el secretario general de las Naciones Unidas podría generar mucho más, podría motorizar desde otro lugar otro tipo de acciones tendientes a el inicio de un proceso de diálogo, primero hacia un armisticio y tarde o temprano hacia un proceso de paz, pero aparece excesivamente cauto, moderado, excesivamente callado, por llamarlo de alguna manera, y convalida esto, convalida la utilización de las Naciones Unidas como una plataforma para la propaganda de cualquiera de las partes, ¿sí? En lugar de realizar una utilización de las Naciones Unidas de camino hacia la paz. Así que, bueno, esa es la situación en las Naciones, la triste situación en las Naciones Unidas en el presente. Si es que el tema es, ¿quién ha puesto a Gutiérrez? Claro. Realmente, Gutiérrez, ¿qué función realiza ahí en Naciones Unidas? ¿De qué lo ha decidido él que se hace? Buenas noches, amigues de Les Matristiques. Como íbamos diciendo ayer, frase proverbial, el libro, o sea, en la versión del PDF que estoy leyendo en estos momentos, tiene muchas erratas. Y una de ellas es la que decíamos precisamente ayer, pero me obligó a desenterrar el ejemplar del libro que tengo, y que gracias a Dios se lo había prestado un amigo que me lo salvó de ser robado por el lumpen proletariat de Valparaíso. Así que el pueblo le roba los libros al filósofo, se ha dicho de paso. Y voy a retomar la lectura antes de la errata, precisamente para dejar claro una relectura de la historia o la versión de la historia académica, pedagógica que nos han enseñado durante toda la modernidad acerca del Renacimiento, porque es el punto focal en el cual debemos concentrarnos. El ejemplo más reciente
antes del presente ha sido el Renacimiento. Durante tales periodos, el significado de la vida individual empieza a surgir como algo amenazante y las personas empiezan a preocuparse con el significado del significado en sí mismo. Aparece como un concomitante necesario a esta preocupación el que tales periodos se caracterizan por un agudo incremento de la incidencia de la locura, o más precisamente de aquello que define a la locura. Deberíamos agregar comentario. Psicológicamente, los síntomas que definen lo que denominamos psicológicamente o psiquiátricamente como esquizofrenia. Fin del comentario, prosigo la lectura. Porque lo que nos mantiene unidos, subráyese, mantiene unidos a todos nosotros y no únicamente a los intelectuales, son los sistemas de valores. Y cuando estos sistemas empiezan a derrumbarse, igual suerte ocurre, igual suerte, no, igual suerte corren los individuos que viven con ellos. Esta última frase o última idea es absoluta. Como dije ayer, lo que llamamos sistemas de valores en estricto rigor son estructuras de creencias. Creemos que la justicia es buena y en tanto creemos que las instituciones sociales cumplen con ese valor, estamos tranquilos. Y esa tranquilidad nos permite convivir, es decir, estar juntos. ¿Qué pasa cuando comenzamos a percibir que las instituciones no son justas? Comienza a mermar la credibilidad pública de dichas instituciones. Y junto con caer la credibilidad, cae asimismo la confianza en poder vivir juntos, es decir, convivir. Y al ser retirada esa confianza, esa fe en lo público, la fe se retrae hacia lo privado, hacia lo individual. Y nótese cómo la misma institución social llamada familia cae en crisis, en desprestigio y finalmente en la inexistencia. De la familia grande, numerosa, se cae a la familia nuclear, de padre, madre y uno o dos hijos. Luego se cae a la familia con un solo hijo y luego se destruye la familia, porque se transforma, entre comillas, en familia uniparental, generalmente matrifocal, es decir, donde está la madre soltera, separada o viuda. Ya no hay familia, pero hay sociedad, lo cual nos revela que precisamente la creencia ultraconservadora de que la familia es la base de la sociedad es absolutamente falsa. Es una falacia, por no decir mentira descarada en la cara de cada uno de nosotros. No es la familia el núcleo originario de la sociedad. Es la sociedad la que crea un concepto de familia
para el momento epocal que se vive. De la familia como clan a la familia uniparental hay una decadencia social que está motivada por intereses tanto materiales como ideológicos. Entonces, al derrumbarse el sistema de creencias porque no concuerda con la realidad efectiva, material, fáctica, los seres humanos nos quedamos sin creer y nos damos cuenta que la creencia es el fundamento de la sociedad, no la familia. La creencia en que la familia es el fundamento, aunque he demostrado que la familia no es el fundamento de nada. Por el contrario, la familia es un producto de la sociedad en la cual existe. Solo si la sociedad quiere, existe la familia. Pero no es al revés. No es si la familia quiere, la sociedad existe. En estricto rigor, no importa lo que quieran las familias. Importa lo que quiera la sociedad. En cuanto masa anónima de deseos. Entonces, cuando el ser humano se da cuenta que sus creencias no tienen nada que ver con la realidad, porque el mundo, como ya dijimos, esa construcción social no tiene nada que ver con lo que tú piensas, no es ni bueno, ni bonito, ni justo, ni verdadero, tal como decíamos ayer, es solo una, ¿cómo dijéramos? Es solo un castillo de naipes. Es una estructura de mentiras. Es un laberinto para que te pierdas. Entonces, precisamente cuando se rompe la creencia, es decir, la correlación entre el relato, como le dicen ahora, es decir, el sistema de creencias, con la realidad, la gente, la sociedad, el ser humano en general, pierde el piso, siente inseguridad, y eso es lo que llamamos crisis histórica. Y por eso que he releído este párrafo, porque dice que la vez anterior en que el ser humano se sintió así, en que gran parte de la humanidad se sintió así, es decir, el mundo europeo occidental, fue en el Renacimiento. Y ahora se va a explicar por qué. Y precisamente cuáles son los efectos de la pérdida, o mejor dicho, del darse cuenta que el esquema mental llamado sistema de valores, esa estructura de ideas que se creen, que son ciertas, se revela inútil porque no tiene asidero en la realidad. Fin del comentario, volvemos a la lectura. El último brote súbito de depresión y psicosis, o melancolía, como se llamaban a estos estados mentales en ese entonces, ocurrió en los siglos XVI y XVII,
periodo en el cual se hizo muy difícil mantener la noción de salvación de la religión católica. Por algo viene todo el problema de los protestantes y del interés que Dios pudiera tener en los asuntos humanos. Comentario. De hecho, esta crisis de fe en específico, en que Dios nos ama, estalla siglos antes con la gran peste bubónica. Porque si Dios nos ama, ¿por qué nos está matando? Y es más, ahí es donde se produce uno de los hechos cardinales, puntos de inflexión entre la creencia en la religión como dadora de sentido y a la vez motor de la historia, por así decirlo, versus la ciencia, es que los flagelantes, que eran los tipos que literalmente se andaban dando de latigazos en la calle y recorrían de pueblo en pueblo toda Europa, eran quienes iban propagando la peste, debido a que las pulgas que tienen la bacteria de la fiebre, de la peste bubónica, se alimenta de sangre. Entonces, ellos, en su inconsciencia, en su no saber científico, de que son las pulgas las que transmiten la bacteria y como pulgas se alimentan de sangre, y ellos al flagelarse hace mucho más fácil que la pulga beba sangre. Al ir de pueblo en pueblo, masificaron la transmisión de la peste. Ahora podríamos decir que en vez de flagelantes tenemos turistas que vuelan en avión y esparcieron la COVID-19. Pero el mundo no puede parar de girar por la economía, tal como venimos diciendo hace tiempo. Por lo tanto, una cuarentena estricta que impidiera los vuelos, sobre todo los vuelos transcontinentales, que fue la manera en que el virus saltó de Asia a América y a Europa, es imposible. Así que es muy probable que venga otra plaga, otra pandemia, porque es preferible que mueran algunos a que la economía pare. La economía se ha convertido en el dios Moloch que decía Fritz Lang en la película Metrópolis en 1927, al cual es necesario sacrificarle la vida de mucha gente todos los días para que siga funcionando. La idea del dios Moloch es una de las primeras fake news de la historia, porque es precisamente la que inventaron los romanos en contra de los cartagineses durante las guerras púnicas, precisamente para presentar como verdaderos demonios a los cartagineses ante la opinión pública romana. Porque se decía que a este dios Moloch se le sacrificaban bebés, lo cual es un invento, porque era un ritual simbólico, no material. Pero para eso habría que entrar en historia de las religiones comparadas y eso da para mucho. Fin del comentario. La situación finalmente se estabilizó merced a la emergencia, es decir, al surgimiento de un nuevo marco referencial mental, que fue el capitalismo, y la nueva definición de la realidad basada en la modalidad científica de experimentación, cuantificación y destreza técnica. El problema es que en la actualidad toda esta constelación de factores
la manipulación tecnológica del ambiente, la acumulación de capital basada en ella, nociones de la salvación secular que se nutrían mutuamente, aparentemente ya ha extinguido sus posibilidades. En particular, el paradigma científico moderno ha llegado a ser tan difícil de mantener a fines del siglo XX como lo fue sostener el paradigma religioso, escolástico, por así decirlo, en el siglo XVII. El colapso del capitalismo, la disfunción generalizada de las instituciones, la repulsión que produce la expoliación ecológica, todas las mujeres que defienden a los animalitos, la naturaleza, están en contra del derrame del petróleo y ahora último del cambio climático. Pero no en contra del capitalismo, son personas incoherentes e inconscientes. Prosigo. La incapacidad creciente de la visión científica del mundo para explicar cosas que realmente importan, abro paréntesis, hasta la llegada de la biología sistémica de Varela y Maturana, cierre de paréntesis, porque este libro está hecho antes de que se popularizara. La pérdida de interés en el trabajo. ¿A quién no le ha pasado que ir al trabajo le aburre, no le gusta y si pudiera no iría? Y el alza estadística de la depresión, la angustia y la psicosis son todas cosas partes de un mismo todo. No son cosas que vayan por separado. Son ramas que parten del mismo tronco, llamado edad moderna. Prosigo la lectura. Como en el siglo XVII, nuevamente nos vemos desestabilizados, lanzados a la deriva. Consérvese este concepto, deriva, como un barco a la deriva. Prosigo lectura. Como escribiera Dante en la Divina Comedia, hemos despertado para encontrarnos sumidos en la oscuridad del bosque. Me recordó a al poeta alemán Wolfgang Goethe. Dicen que cuando estaba agónico, a punto de fallecer, sus últimas palabras fueron Licht, Licht, Licht. Luz, luz, luz. Quiero luz. Ahora volvemos al texto de José Ortega y Gasset, Esquema de las crisis, que viene a complementar y profundizar lo dicho tan sucintamente por Morris Berman. Recordemos que este texto es de 1932 y el texto de Berman es del 81. En ninguna parte de las citas de Berman aparece mencionado Ortega y Gasset. Por lo tanto, es un autor que Berman no leyó, lo cual eleva el grado de profetismo del autor español y a la vez la idea también antigua de que las grandes mentes piensan lo mismo. Como todas las cimas
las más altas cimas del mundo tienen nieve, todas las cimas de la mente humana han pensado lo mismo, porque están en la máxima altura, tienen eso en común. Y desde la altura se pueden ver cosas que desde la llanura no. Y ellos están viendo lo mismo, solo que con 50 años de diferencia. Nótese eso. Cito esquema de las crisis. Hace 25 años gritaba a Gog y Magog que la faz de la historia iba a cambiar. Lo presentía ni más ni menos que como se presiente un cambio meteorológico. Y esta anticipación no era solo genérica o vaga, sino que se precisaba en la expectación concreta de ciertas ideas y estimaciones. En 1911 di una conferencia en el Ateneo de Madrid sobre el pensamiento matemático. Imagínense, el texto es de 1932, pero la idea, el atisbo, la intuición es de 1911, es decir, 20 años antes. Por lo cual podríamos decir perfectamente que la diferencia ya no es 50 años entre Ortega y Berman, sino de 70. Tal vez más adelante explique por qué. Era la hora del más indiscutido triunfo del continuismo y el evolucionismo, infinitismo en matemática, física, biología e historia. No obstante, yo anunciaba entonces que surgiría pronto una tendencia del discontinuismo y el finitismo en todas esas disciplinas. Adviértase que en 1928 parecía el mundo más seguro que nunca. Era la hora de la máxima fe en el progreso indefinido, la época de la inflación y la prosperity. Pero ya había grandes cambios en la superficie de la vida, pero se creía que la mutación y la crisis se reduciría a lo ya manifiesto, a lo ya visto. Decía yo, ahí está, ante nosotros, una nueva vida, pero no, aún no está ahí. El cambio va a ser mucho más radical que cuanto vemos y va a penetrar en estratos de la vida humana tan profundos que, aleccionado con la pasada experiencia, no estoy dispuesto a decir todo lo que entreveo. Sería inútil, asustaría sin convencer y asustaría porque no sería entendido. Mejor dicho, porque sería mal entendido. Ese es el problema de ser profeta. 1928 guarda relación con nosotros por algo tan simple o tan complejo, como quieran verlo, como la valoración de la bolsa de Wall Street en Nueva York, Estados Unidos, donde llegó a picos históricos. Resulta que nosotros también estamos viendo picos históricos en Wall Street. Y también por la misma razón. Se compran acciones con dinero prestado. La inyección masiva de dinero de la Reserva Federal ha sostenido un incesante crecimiento de la bolsa.
Pero, como cualquier persona que sabe un poco de economía, esa inyección de dinero fiat no tiene respaldo. Es solamente un billete o sea, un pedazo de papel con tinta. Pero precisamente porque mucha gente cree que tiene valor, ese papel con tinta tiene valor. En el momento en que mucha gente deje de creer, insisto, creer es todo lo que existe, es todo lo que hay, es todo lo que da sentido, es todo lo que sostiene el mundo. En el momento en que mucha gente deje de creer que el papel impreso con tinta tiene valor, eso va a dejar de valer. Y ya lo estamos viendo, ya está empezando ese movimiento. La utilización del dólar en el comercio internacional, luego la utilización del dólar como moneda de reserva, el reemplazo del dólar por el yuan chino, por las criptomonedas. Es decir, nuevamente, la economía como una religión desacralizada. Vaya paradoja de concepto. ¿Cómo puede ser religión y al mismo tiempo desacralizada? Porque el dólar no es Dios, aunque tenga una pirámide con un ojo dibujado en él. Pero se sostiene bajo el mismo mecanismo, por así decirlo, bajo la misma dinámica emocional de la fe. Porque en el fondo la fe no es más que una emoción. La emoción de creer que algo es cierto. No porque sea cierto, sino que simplemente porque te gustaría que fuese cierto. Eso es la fe. Me gustaría que fuese cierto que el dólar vale $1. Pero en realidad no. Ojo, el yuan también es objeto de fe, aunque los chinos sean ateos. Y esa es la mayor contradicción del periodo que vivimos. Comentario, que ya está acá. Comentario que escribí hace varios meses. La economía de Estados Unidos está en índices de apalancamiento, es decir, de préstamos, 3 veces peores que en 1928. USA tiene una deuda del 129% de su Producto Interno Bruto, es decir, debe más de lo que produce. Lo único que ha hecho es imprimir dólares como la republiqueta bananera que es. Pronto su derrumbe será catastrófico y arrastrará a todo el mundo. El acoso a China es tan solo el adoctrinamiento mundial con tal de reinstalar la idea del enemigo de la humanidad, tal como se hizo con nazis y japoneses tras el bombardeo a Pearl Harbor. Repetir la fórmula de una guerra mundial para salvar su economía no resultará una segunda vez. Fin del comentario. Prosigo la lectura del libro de Ortega y Gasset. La etapa de puro presentimiento que antecede a la efectiva aparición del hombre nuevo, en torno a 1600, fue la época que luego se ha llamado con un nombre desorientador, Renacimiento. A mi juicio, urge ya una nueva definición y evaluación de este famoso Renacimiento. Conste, 1930. La verdad es que el hombre no renace hasta Galileo y Descartes. Todo lo anterior es puro pálpito, presentimiento y esperanza de que va a renacer. El auténtico renacimiento galileano y cartesiano es, ante todo, un renacer a la claridad. Ideas claras y distintas es el criterio de verdad de Descartes. Y es forzoso decir que el tiempo oficialmente llamado Renacimiento
fue una hora de formidable confusionismo, como son todas las de Pálpito, por ejemplo, la nuestra. Fin de cita, comentario. Confusionismo, precisamente, que parte en la religión por el movimiento protestante. Es cosa de ver cómo aparece Lutero, Calvino y tantos otros sosteniendo cada idea más atrevida, por así decirlo, que la anterior. Hasta la predestinación del calvinismo, o sea, ¿dónde quedó el libre albedrío? ¿De qué estamos hablando? ¿Hacia dónde vamos? Por eso, el formidable confusionismo, en donde se sostienen las ideas contradictorias. No hay una sola idea, no hay una sola creencia que guíe a toda la humanidad. De ahí que estemos viviendo el segundo renacimiento. Fin del comentario. Prosigo la lectura. La confusión va anexa a toda época de crisis, porque eso que se llama crisis no es sino el tránsito que el hombre hace de vivir prendido a unas cosas y apoyado en ellas a vivir prendido y apoyado en otras. El tránsito consiste en dos rudas operaciones. Una, desprenderse de aquella ubre que amamantaba nuestra vida. No se olvide que nuestra vida vive siempre de una interpretación del universo. Y otra, disponer su mente para agarrarse a la nueva ubre. Esto es, irse habituando a otra perspectiva vital, a ver otras cosas, a atenerse a ellas. Estas dos rudas faenas, cumplen las generaciones europeas de 1350 a 1550. Son 2 siglos en que parece vivir el hombre europeo en pura pérdida. Claro es que no hay tal, no se llega a nada firme y positivo, pero durante ellos se van polarizando de nuevo modo los cimientos subterráneos de la mente occidental que van a hacer posible la nueva construcción. Cuando esa faena subterránea se ha cumplido, hacia 1560, en la generación de Galileo, Keplero y Bacon, recuerden este último apellido, Bacon, porque es crucial para el planteamiento de Berman. Cuando esa faena subterránea se ha cumplido hacia 1560, en la generación de Galileo, Keplero y Bacon, la historia toma decidida una recta, avanza día por día, sin pérdida, y hacia 1650, cuando muere Descartes, puede decirse que ya está hecha la nueva casa, el nuevo edificio de cultura según el nuevo modo. Esta conciencia de ser un nuevo modo frente a otro vetusto y tradicional es la que se expresó con la palabra moderno. El llamado renacimiento es el esfuerzo por desprenderse de la cultura tradicional que formada durante la Edad Media había llegado a anquilosarse y ahogar la espontaneidad del hombre. No porque se haya repetido una y otra vez en la historia, debe menguar la extrañeza ante este hecho de que el hombre tenga periódicamente que sacudirse su propia cultura y quedarse desnudo de ella, como la zorra que se sumerge en el agua para concentrar todas sus pulgas en el hocico y,
con una rápida zambullida, librarse de ellas. Lo más sorprendente de él es su reiteración, su repetición a lo largo del proceso histórico mejor conocido. Ese fenómeno es lo que se llama crisis histórica. Zambullir en el agua primigenia del caos, teniendo que aguantar la respiración para no morir ahogados, porque es la única forma de sacarnos de la mente los parásitos que carcomen nuestra vida. Muy buenas noches, amigos de Les Matristiques.